Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Para poder estar todos en la misma página. Ahí tenemos un PowerPoint que está en el centro de la página, la disciplina en la iglesia. Y los invito a buscar, hermanos, Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que lo tenga, si lo quiere leer, es bienvenido. Muy bien. El pasaje nos está invitando a que no hay que detener el castigo. Yo sé que voy a ganar todo el amor de los chicos. Me van a decir cuánto me quieren después que termine la clase. Pero la realidad es que cuando uno va creciendo y se hace adulto y ya la ve con perspectiva la vida, uno se empieza a acordar de las reprensiones, de las amonestaciones, de las veces que nos han corregido, y uno termina diciendo, cuando uno es ya grande, ¿no? Qué bien que fue. Realmente, ¿qué hubiese sido mi vida si no me hubiesen corregido, no me hubiesen amonestado, no me hubiesen aconsejado y a veces disciplinado? Hemos visto en este tema, hicimos alusión a esta figura. Aunque a veces no nos sentimos niños, ¿sí? La imagen muestra, digamos así, una representación del Señor y un niño. Y a veces somos como niños, nos comportamos como niños. Y dice lo que acabamos de leer, mas el que ama desde temprano. A veces como padres tratamos de corregir las cosas cuando ya los chicos están grandes. Y no es el momento. El momento de ir corrigiendo las cosas es como las plantitas. ¿Ustedes alguna vez plantaron alguna plantita? ¿Qué hacen lo primero que hacen cuando plantan una plantita? Le ponen un palito, ¿no es cierto? Un tutor. ¿Para qué? Para que no se tuerza. Pero el árbol se va haciendo grande y de pronto se tuerce, ¿no? Y le ponemos un tutor y corrige esto. No, porque ya el tronco con un tutor no lo vamos a corregir. Quiere decir que hay un momento que tiene que ser corregido, amonestado, aconsejado, disciplinado, mientras que todavía es de alguna forma dócil el tronco de la plantita que estamos haciendo. Es importante esto entenderlo, porque después vienen las lamentaciones, cuando ya los chicos son grandes y nosotros lo podemos aconsejar, pero tal vez el chico ya está grande y no nos tome en consideración el consejo que le demos. Entonces, por eso esa figura, ¿no? Y habíamos traído una situación que a veces se da en nuestra vida cotidiana. Es la situación del pecado de David que cometió hacia Betsabé y que pasó mucho tiempo y parecería que David nunca fue reprendido por ese pecado. ¿Cuál fue el pecado? En el tiempo de la guerra, David, en vez de ir como todos los reyes, se quedó en su palacio y caminando por los terrados, ¿sí? Por las terrazas de su palacio, vio una mujer muy bella, pero que era de otro hombre, era esposa de otro hombre. Pero como ese hombre estaba en la guerra, mandó a su guardia a traerla y la poseyó no siendo su mujer. Bueno, él trató de ocultar ese pecado de muchas formas, pero finalmente tomó una muy mala decisión que fue de alguna forma influenciar la muerte de ese hombre en la guerra. Lo mandó en primera fila para que muriese y él finalmente se queda con la mujer, se casa con la mujer y la mujer queda embarazada. Y parecería que no había sucedido nada. Es lo que a veces sucede en nuestras vidas cotidianas. Cometemos errores que parecería que no tienen consecuencias. Y decimos, bueno, parecería que Dios ese día estaba dormido. Parecería que ese día no va a traer para mí consecuencias lo malo que yo pueda hacer. Pero David se dio cuenta que al paso del tiempo, y pasó tiempo, porque ese niño nació. ¿Cuánto se necesita, Nadia, para que nazca un bebé? Mínimo, ¿no? Mínimo 9 meses. Pero David pensó, zafé, no hay consecuencias en esta situación. Pero cuando nace el bebé, viene el profeta Natán y le dice, ¿sabés que hay un hombre que tiene muchísimo ganado? Y aún así no se conformó y fue y tomó el ganado de un hombre que tenía una sola ovejita, uno solo, y se lo quitó y la disfrutó al animalito. Tal vez lo comió, tal vez
Y David, enojadísimo como rey, dice, esto no puede ser, qué injusticia, cómo ese hombre teniendo tanto vino a sacarle la única animalito que tenía. Entonces Natán le dice, eso sos vos. Y ahí la culpa, el problema de la culpa. Y dijo, fíjense en la imagen que representa. Tipo, me descubrieron. Y la palabra del Señor dice que aquel que oculta el pecado no progresará. Es un proverbio. Entonces, a veces nosotros pensamos que podemos hacer cosas que no tienen consecuencias, pero en realidad, desde el primer momento que nosotros ocultamos algo malo que hacemos delante de los ojos de Dios, ya perdemos bendiciones. Y no solo nosotros, sino la iglesia entera. ¿Sí? Porque Dios nos mira como un cuerpo. Tal vez algunos recién están estudiando la palabra del Señor, pero a la iglesia la representa Dios como un cuerpo, como un organismo, donde Él es la cabeza y cada uno de los miembros somos nosotros. Entonces, en esa figura Dios nos trata de enseñar de que lo que haces vos me afecta a mí. Lo que haces vos me afecta a mí. Lo que hago yo te afecta a vos. Perdemos bendiciones cuando nos portamos mal a nivel iglesia. Y las razones de la disciplina. Salvaguardar el nombre del Señor y su santidad. Porque yo algunas veces he escuchado, ¿y por qué tiene que haber disciplina en la iglesia? ¿Por qué tiene que haber eso? ¿Por qué esa situación tan desagradable de disciplinar? Yo a veces le he dicho a mis hijos cuando le he tenido que dar un consejo, una amonestación o una disciplina, mira, hijo mío, no lo hago de pura gana. Porque a veces los chicos piensan de que uno da una disciplina y uno se siente feliz. Está contento por hacerte una disciplina, darte una penitencia o sacarte algo que vos querés mucho. La realidad es todo lo contrario. Nosotros nos apenamos. Yo creo que todos los padres hemos tenido esa sensación de que está bien, era necesario, pero no nos causa ninguna gracia esto. ¿Sí? No sé si comparten conmigo los que son padres, ¿no es cierto? No nos regodeamos en esa acción, todo lo contrario. Y en el caso de la iglesia, salvaguardar el nombre y la santidad ante el mundo. Y habíamos dicho una situación que está en 1 Corintios, bienvenida hermana, bienvenida. Una situación que estaba un hombre saliendo con su madrastra, que es la situación en los primeros capítulos de 1 Corintios. Y la gente miraba esa situación y empezó a murmurar, no la gente de la iglesia, sino la gente que estaba fuera de la iglesia. Y empezó a decir, ¿cómo puede ser que este muchacho esté saliendo con su propia madrastra? Y esa murmuración que afectaba a la iglesia, y el apóstol Pablo tiene que escribir la primera carta a los Corintios diciendo esto no está bien. Y yo ausente lo estoy objetando. Aunque yo no estoy ahí en la ciudad de Corinto, esto no está bien. Y les pido a los hermanos de Corinto que lo corrijan a este problema. Esto sería una situación así. Conservar el testimonio de la iglesia. ¿Qué es el testimonio? Porque a veces hablamos de palabras que las decimos tantas veces que no las cuantificamos, no las pesamos. ¿Qué es el testimonio? ¿Lo podemos medir? ¿Lo pesamos? Claro, es nuestro comportamiento, es lo que pueden decir de nosotros. Y a veces decimos, me porté 15 minutos bien. Realmente estoy con un gran testimonio. Pero hace 30 años que me vengo portando mal. Pero en 15 minutos revertí eso o no. El testimonio es una norma y una conducta que uno va llevando a lo largo de la vida. Y en el caso de las iglesias también tiene esto. Así como los seres humanos tienen testimonio, y uno puede decir, esta es una hermana proba, es un hermano realmente respetable, una hermana respetable, que toda su vida ha tenido una conducta cristiana intachable. Bueno, las iglesias también. ¿Qué les parece la iglesia del pastor Jiménez? ¿Se acuerdan del pastor Jiménez? ¿Qué les parece ese tipo de iglesia? Un showman, ¿no?
Cuando empezaron a salir esas noticias de que tenía casa en Miami, autos importados, y que se separó de la mujer, y la mujer empezó a decir todas las cosas que pasaban en la cocina de la iglesia, ¿me entienden? En el fondo de la iglesia, y salían en la televisión. Y uno que termina diciendo de esa iglesia, ¡qué iglesia! ¡Qué iglesia! Esto hay que salvaguardarlo. El testimonio de la iglesia hay que salvaguardarlo. ¿Cómo se salva esto? Cuando a veces algo es reprochable, la iglesia no puede mirar para otro lado. Tiene que hacer un cambio de dirección y decir, bueno, hay que corregir esto, para que la iglesia no sea criticada desde afuera, diciendo que esta iglesia es cualquier cosa. Proteger la vida espiritual del resto de los hermanos de la iglesia. Yo a veces digo, miren, los que están ahora en las aulas, esos nos van a suceder a nosotros. ¿Qué significa esto? Que mirándome a mí, mirándolo a Horacio, mirándolo a Mateo, mirándolo a Miguel, mirándolo a cada uno de nosotros, hermanos, ellos aprenden. Nos miran a nosotros y nos dicen, ¿se portan bien o se portan mal? Los que nos enseñan la Biblia, ¿se portan bien o se portan mal? Y si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Es interesante, uno a veces más enseña que con la palabra, sino con los hechos, con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Cuando nosotros somos intachables, tenemos valor moral, ¿entienden esa palabra? Valor moral para decirle, mira, esto es lo correcto. Qué triste es cuando un adolescente, un chico te dice, ¿y vos qué me decís a mí? Si vos sos de terror, yo te conozco a vos. Vos sos acá en la iglesia una cosa, en la casa sos otra cosa. Qué triste, no hay valor moral. Por eso, nosotros salvaguardamos a los hermanos que nos secundan con nuestro testimonio, con nuestra vida. Le enseñamos lo que practicamos, le enseñamos lo que respetamos. Y si nosotros nos respetamos, no estamos a la altura de nuestras palabras. Y eso es malo. Es un doble discurso que hace mucho daño. Buscar el bien del hermano que ha caído en pecado. Es una razón más. Decir, ¿yo lo quiero a mi hermano que está cometiendo un pecado? Yo creo que di en la reunión pasada un ejemplo, que yo veo que está saliendo de acá de la Panamericana, Cherry, o Tropitango, o cualquier otro lugar interesante, lo vemos salir y yo prefiero no ver nada. ¿Por qué? Porque si tengo que hablar y después es un problema, es mejor como que yo no mire nada. Claro, ¿le estamos haciendo un bien al hermano? Yo creo que no. Si nosotros vemos que nuestro hermano está cometiendo un error, es como ver un hermano que está dirigiéndose hacia un precipicio y a nosotros no nos importa, decimos más sí. ¿Para qué me voy a meter en este problema de ir a decir o aconsejar o tratar de cambiar esa dirección? Si se cae por el precipicio, bueno, el Señor tendrá misericordia de él. No, pero si vos lo amás, no tendrías que tener esa actitud. Tendrías que comprometerte. Y a veces comprometerte es, lamentablemente, jugarse. Discúlpenme en esta frase. Jugarse y decir, mira, hermano, estás equivocado. Tendrías que cambiar la dirección. Este rumbo te va a llevar por mal camino. Salvaguardar la vida espiritual de nuestro hermano o de nuestra hermana. Comprometerse. Es complicado, pero es necesario. Después, el objetivo de la disciplina. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta es la base de cómo tiene que ser la disciplina en la iglesia. Vosotros que sois espirituales. Por eso la disciplina no puede ser impartida por un hermano o una hermana que todavía está en los primeros rudimentos de la fe, que todavía no conoce la palabra, porque esto se revierte con amor, con consejo, con la palabra, no desde mi punto de vista, desde mi opinión personal. Yo tengo que corregir a mi hermano con todo amor, pero a través de la palabra del Señor. ¿Se entiende esto? Vosotros que sois espirituales, no puede haber
perspectivas personales. Tiene que haber pura Biblia, en otras palabras. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es esto del espíritu de mansedumbre? Ah, vos pecaste. Vos pecaste, ¿no? Te voy a corregir yo, que yo sí estoy bien espiritualmente. ¿Qué les parece esta actitud? Soberbia, ¿no? Ahora, frase del mundo, del árbol caído, todos hacen leña. Ahora que estás mal. Y a veces no hay objetividad. Ah, yo me acuerdo cuando vos un día me dijiste algo a mí y ahora vos estás en esa situación. Ahora me toca a mí. ¿Espíritu de mansedumbre? Eso no es espíritu de mansedumbre. Siempre considerándote a ti mismo, dice ahí, ¿eh? Porque puede ser tentado. Un día te puede tocar a vos. Y la palabra del Señor dice, con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos. Y entonces, yo a mí me gustaría que cuando esté caído me miran con una vara larga, ¿sí? Que me tengan misericordia, que me tengan paciencia, que no pequé porque tenía ganas, sino porque tuve una debilidad. Y que no me den con un hacha, sino que con amor traten de levantarme del lugar donde me he caído. Eso lo deseo para mí, debería desearlo cada uno de los hermanos de la iglesia con respecto a aquel que está en un momento difícil de su vida y ha caído en pecado, con espíritu de mansedumbre. El que encubre el pecado, más el que confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Concepto básico que es la restitución. Cuando uno da una disciplina en la iglesia, no es motivo de alegría, pero tiene que apuntar a que ese hermano hay que volverlo a poner de pie. Se ha caído y uno tiene que tratar de levantarlo, ayudarlo, orar por él, ¿sí? Siempre con ese objetivo, no dejarlo eternamente tirado en el piso, en una situación espiritualmente. Bueno, estás fuera de comunión, hermano, quédese en el fondo. Ah, no vino hoy, no vino hace una semana, no vino hace 15 días, no vino hace 2 meses. Me olvidé del hermano. ¿Quedó en disciplina y no me preocupé más? No, hay que ir a buscarlo a la casa, hay que orar por él, hay que tratar de restituirlo, de volverlo a traer a la grey. El Señor cuando una oveja se perdió la fue a buscar, ¿no? ¿Se acuerdan? Dejó las 99 y fue a buscar la perdida, la que se había extraviado. A veces nos extraviamos. El Señor tiene ese deseo de ir a buscar la que se ha perdido. Nosotros también debemos hacer eso. Disculpen que vamos rápido, ¿no? Porque es un repaso y tenemos que terminar hoy. Pero a veces confundimos los conceptos. Yo había dicho que una vez cuando nos congregamos con Horacio en Munro, había una aulita parecida a la que está debajo de la escalera, y cuando te llamaban los hermanos mayores y te decían, vení a la aulita, todos los que quedábamos afuera quedábamos así. A este le van a cepillar, una linda cepillada le van a dar. Y sabíamos que eso no era divertido cuando te llamaban ahí. Pero a veces confundimos la disciplina con exhortar. ¿Qué es exhortar? Habíamos dicho que viene de una palabra griega que dice paracaleos y es ponerse al lado de, al mismo lugar. Cuando uno exhorta a un hermano no es cepillarle la cabeza, es ponerse al lado de y como un compañero darle un buen consejo, alentarlo al hermano. Después habíamos dicho que es diferente a la amonestación. La amonestación viene de una palabra que es un poquito más fuerte, que trata de decir traer a la mente. Traer a la mente. ¿Por qué traer a la mente? Es como recordarle al hermano que se ha criado con uno, ha aprendido la palabra del Señor con uno, y decir, che, ¿no te acordás? ¿No te acordás lo que dice la palabra del Señor? La aprendimos juntos, pero vos te olvidaste. Uno trata de volver a traer a la mente lo que uno ha aprendido y aconsejarlo al otro diciéndole, acordate hermano, los tiempos mejores, cuando vos caminabas. Y tal vez caminabas mejor que yo. Traer a la mente lo que uno ya aprendió. Refrescarle la conciencia a nuestro hermano que está caído. Pero sí existe la palabra padeia, que implica formación.
Uno dice disciplina. ¿Qué es disciplina? Fíjense en uno de los giros lingüísticos. Dice guiar a la madurez. Guiar a la madurez. La disciplina no es destruir, no es humillar, es corregir y guiar para que el hermano madure. Qué diferente concepto lo que nosotros entendemos como disciplina. Disciplina, garrote. Te doy garrote, te doy garrote. Te doy una buena reprimenda. No, es guiar a la madurez la disciplina. Ayudarlo al hermano para que termine de crecer, para que se vuelva un cristiano o una cristiana madura. Hasta acá llegamos un poco, acá llegamos a la última clase, y en estos 10 minutos vamos a ver esto, los casos que motivan la disciplina. Y yo había hecho, con permiso de Mara, ¿no? Con permiso de Mara, cuando empezamos a charlar sobre estos temas con Mara en alguna vez en casa, decía, descongregar, dijo una vez. Y a mí me causó gracia. Vamos a descongregarlo a fulano, vamos a descongregarlo a sultano, ¿no? Digo, pero eso no está en el griego, yo dije. Eso es comulgar. ¿Cómo sería? No la entiendo muy bien, pero quedó como un chiste, ¿no? Vamos a tomar esa actitud con el hermano. Descongregar. En realidad lo que uno menos quiere es que el hermano no venga más a la congregación. ¿Y entonces cómo es esto? A veces decimos, a vos te tendrían que sacar de comunión. No me digas. ¿Por qué razón? Porque hoy te viniste con una cara fea. Ustedes dirán, estás muy loco. Yo una vez en esta iglesia le fui a preguntar a una hermana por qué razón hacía un año que no participaba de la Cena del Señor. Y ella me dice, porque no me preguntaron más y un día en la Cena del Señor se acercaron a mí y me dijeron, hermana, no la veo bien, y no le dio los símbolos. ¿Pero cuál fue la razón? No lo sé. Me miró la cara y parecería que me miró la cara y yo no tenía que participar. Pero nunca más después habló con usted, el hermano. No. Entonces te saco de comunión por portación de rostro. Eso es incoherente. Entonces, ¿hay razones para sacar de comunión? Sí. Y hay una cantidad limitada y puntual por las razones. Y si no son esas, ya no se puede aplicar el concepto de disciplina. Tal vez se exhortará, tal vez se hará una amonestación, un consejo, pero disciplina no. ¿Cuáles son los casos? ¿Cuántos son los casos? Son 6, no más. Son esos y nada más. Fuera de eso no se puede disciplinar, no se puede sacar de comunión. Pero los hermanos a veces no lo saben y entonces dicen, me sacaron de comunión, ¿por qué razón? No lo sé. O no sé, imagínense, tiré una taza de té en la reunión y entonces me sacaron de comunión. Estoy imaginando, ¿no? Cosas así, tomada de los pelos fuera de las escrituras. Entonces, veamos esto. Conversaciones perniciosas y murmuraciones. La carta a Tito es una carta de encomendación, lo mandan a Tito a Creta y dice, bueno, Tito, te mando a corregir lo deficiente. Hay cosas que no están bien, hay que corregirlas. Y da un adjetivo muy feo, dice, estos cretenses son realmente desastrosos, son ociosos, son vagos, tienen unos adjetivos muy duros con respecto a estos hermanos que se congregaban en la iglesia que estaba en la isla de Creta. Pero una amonestación que resalta, por amor al tiempo, dice, repréndeles duramente. Estos hermanos que tienen una serie de actitudes que no son correctas, que no son cristianas, esto es una razón para sacarlos. Y una de las cosas muy importantes son las murmuraciones. ¿Qué es murmurar? ¿Me permiten un vocabulario no parte de un instituto bíblico? Cuerear, así. ¿Puedo ser que se entienda esto? Es medio campechano, ¿no? Pero es directo.
Cuando yo le digo, no andes cuereando, ¿viste? Vamos al hueso, ¿no? Es así la cosa. Nosotros le podemos poner muchas palabras bonitas. No, estuve haciendo un comentario sobre el hermano. Claro, el hermano no estaba presente, lo estabas cuereando. Lo estabas cuereando, vamos al hueso. No, porque estaba haciendo una crítica constructiva. Si el hermano no está presente, no es una crítica constructiva. Lo estás cuereando. Esas cosas destruyen la iglesia. Destruyen la iglesia. Y uno tiene que tomar distancia. Cuando uno, a su vez, ve a otra persona, mira, yo no voy a participar en esta. No voy a participar. Sí, pero ¿no opinás igual que yo sobre aquel que no está? Cuando esté, hablamos. Ahora yo me abstengo. No soy partícipe de esto. Porque las murmuraciones se necesitan. No podés cuerear a alguien si no hay otro presente. Entonces, cuando hay uno solo, se acabó la murmuración. Cuando estamos en esa situación, me alejo, no soy partícipe. Es la mejor actitud que uno puede llegar a tener. O si no, hablar directamente con la persona. ¿Tenés algo contra ese hermano? ¿Tenés algo que reprochar? Andá con el hermano. No me lo digas a mí, andá a decírselo a él. Ofensor desaprensivo. ¿Qué significa esto? Es una persona que genera una ofensa, pero dice, a mí no me llega, no me importa. Si se enojó, al piste, discúlpeme, pero quiero ser clarito en esto. Es un problema de él si se enoja. Es un problema de él, no mío. No lo dice así Mateo 18. Si tu hermano está ofendido con vos, sí te tiene que importar. Tenés que dejar tu ofrenda en el altar y ir a arreglarte con el hermano, porque no podés tener comunión con Dios si no tenés comunión con tus hermanos. Léanlo al capítulo entero, 18, está bárbaro para entenderlo a esto. Pero es una razón de que si una persona dice, bueno, vamos a tratar de arreglar, no, yo no tengo nada que arreglar con vos. Bueno, pará, sí tenemos que arreglar. No, no quiero. Y va escalando el pasaje de Mateo 18. Primero con testigos, después con los ancianos de la iglesia, y finalmente, si no quiere entender, bueno, hay una disciplina. Pero una de las razones para sacar de comunión es en esa situación, ¿sí? Cuando hay alguien que ofende y que es desaprensivo. ¿Qué significa desaprensivo? No le importa. Me enojo con aquel, no lo vuelvo a saludar, el hermano va por allá y yo agarro por acá. Y no me importa si no lo saludo. O si él está enojado conmigo, tampoco me importa. No lo saludo, lo evado. No, estamos quebrando la comunión. Sí importa. Y hay que arreglarlo a eso. Otra razón, pecado moral. Es el más fácil de entender. ¿Sí? Fornicación, adulterio, ¿sí? Todas esas cosas son criticadas principalmente en la primera carta a los Corintios, como habíamos hablado el ejemplo. Como es el más fácil, vamos rápido. División por enseñanza. Lamentablemente, a veces a esto lo consideramos división por enseñanza. Hay una persona que enseña mal. No es así. Después vamos a ver otra situación que sí apela a esto. ¿Qué es división por enseñanza? Yo empiezo a distorsionar la Biblia. Distorsiono la Biblia. ¿Para qué? Para dividir. Distorsiono la Biblia para dividir. Y generalmente es una cosa que se da continuamente. Se da. Es una costumbre de algunos hermanos que van por las casas. Che, ¿no querés venir a comer a casa? Bueno, dale. Vamos a comer a la casa. ¿Y después qué pasa? Y, che, ¿no coincidís conmigo? Aquel hermano no es muy buen hermano. Es como tratar de dividir, como grupos políticos que tratan de generar facciones dentro de la iglesia. Eso es esto, por enseñanzas. Yo trato de quiero ser alguien en la iglesia, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Prosélitos. ¿Se entiende lo que es prosélito? Alguien que esté para mi lado. Fíjense en la primera carta a los Corintios que dice, ¿y vos qué cosas sos? Yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo. En realidad es una la iglesia. No puede haber unos que siguen a Apolos, porque Apolos no murió en la cruz. No puede ser del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no murió en la cruz. Yo soy de Cristo.
pero aún en esa situación era generadora de divisiones. Y uno dice, no, pero está citando un texto bíblico. Sí, está citando un texto bíblico, pero está rompiendo la unidad de la iglesia. Eso no es así, y es una causa de división. Fíjense que en Tito 3:3 dice, aquellos que generan una y otra vez división, a esos deséchalos, porque toman como norma y costumbre dividir la iglesia. ¿Sí? Enseñanza por doctrina. Acá sí es el caso de traer una enseñanza que no es doctrinal, como en la carta a los Gálatas, que eran judaizantes y ellos traían las costumbres judías a la iglesia de Cristo. Y entonces sí, es una doctrina errónea. Hay, en este caso, en los dos pasajes, hay falsos profetas. Hombres que traen una doctrina que es incorrecta. La salvación se pierde. Eso es incorrecto. Generan facciones al tener esa enseñanza. Dividen a la iglesia. Conducta ociosa. Aunque a usted parezca mentira, esta es otra causa de sacar de comunión. Un hermano que le decimos, mira hermano, la palabra del Señor dice esto, que el que no trabaja, no coma. ¿Alguien puede vivir sin comer? No, pero yo vivo, soy youtuber, ponele. Yo soy youtuber, yo vivo de la publicidad, vivo no sé de qué cosa. ¿Y cuánta plata ganás? No, estoy en proceso. Dentro de 10 años puede ser que saque una rentabilidad de ser youtuber. Yo te aconsejaría que lo tomes como un hobby, pero dedícate a trabajar. Dedícate a tener una vida honesta. Dedícate a hacer algo coherente para que después afuera no seas criticado. Porque la gente nos mira, ¿qué son los evangélicos? ¿De qué vivirá este? Yo todavía nunca lo vi trabajar, pero es evangélico. ¿Cómo nos miran, no? Yo soy un convencido de que constantemente nos miran. Y como ellos tienen un cierto grado de culpa, dicen, él debe ser tan malo como yo. O yo soy mejor que ellos. Yo voy a trabajar, está bien, no voy a la iglesia los domingos, pero soy un buen tipo. Soy una buena mujer. Y empiezan a mirarnos, a pasarnos a través de un sedazo, a través como de un cernidor. Dice, a ver, ¿qué reprocho, qué le puedo decir a estas personas que dicen que son cristianas y que deben pensar que son mejores que yo? Nos miran, nos miran, nos miran. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos una conducta realmente buena? Vamos a ser criticados y eso no es bueno al testimonio, ni personal ni de la iglesia. La aplicación de la disciplina. Habíamos dicho que no es divertido aplicar la disciplina, pero existe. Tiene fundamentos. Uno de los fundamentos es que tiene que ser a través de la palabra de Dios. No es porque yo crea, como el ejemplo que di hace rato, que es real. Te vi la cara y no te di la participación de los símbolos. Eso no es una forma coherente de amonestar, de exhortar o de disciplinar. Tengo que tener fundamentos en la palabra de Dios para poder decir algo que sea reprochable del hermano. Dice la palabra del Señor, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios, no a mi opinión personal. Yo puedo exigir a mis hermanos todo lo que está en la Biblia y ellos me pueden exigir también a mí. No, yo tengo esta costumbre. Una costumbre es una costumbre, la palabra de Dios es otra cosa. ¿Sí? Entonces, uno, la iglesia debe estar al tanto de la corrección. Yo le pregunté a la hermana en esa ocasión, y hermana, ¿por qué la sacaron de comunión hace un año y no la volvieron a reintegrar a la comunión? No lo sé. Y yo tampoco. En realidad le podía haber preguntado a todos los hermanos en ese momento, no sabían por qué. No, no es un secreto. Tiene que tener fundamento, tiene que ser bíblico y tiene que saber los hermanos por qué se sacó de comunión un hermano. ¿Correcto? Después, con justicia e imparcialidad. Yo algunas veces he escuchado esto. Hay un hermano que ha cometido un error, entonces voy a decirle que es incorrecto con la palabra del Señor. Pero voy yo y van dos de mis amigos. ¿Qué van a hacer mis amigos? Apoyarme a mí.
Por algo los convoco, son mis amigos. No, habría que convocarlos, hermanos, totalmente ecuánimes, justos. No decir, llevo a los que opinan igual que yo y voy a hablar sobre un hermano que tiene algún problema teóricamente que hay que disciplinar. No, tiene que ser justo esto, equitativo, ¿sí? Porque a veces se hacen componentas y termina un hermano diciendo, pero es injusto que me saquen de comunión. Sí, pero nosotros vemos que tenés que salir de comunión. Claro, pero ponele, familiares. Convocar a esa reunión a mi cuñado y a mi hermano en la sangre y a mi perrito. Todo mío. No, tendríamos que tratar de que sea imparcial el juicio y lo que se va a charlar. ¿Se entiende esto? Disculpen que voy rápido porque estoy 5 minutos atrás. Con miras a una amplia restitución. Lo voy a simplificar en una frase por amor al tiempo. Yo he escuchado muchas veces esto. Dios perdona, pero los hermanos no olvidan. ¿Eso es una completa restitución? Ah, Dios es bueno, Dios me perdona, Dios me vuelve a restituir, pero, acordate hermano, lo que hiciste yo nunca me lo voy a olvidar. Siempre lo voy a tener acá. Y siempre cuando aparezca una situación te lo voy a echar en cara. ¿Eso es una completa restitución? No. Restituir significa, en el griego, es levantar algo que se ha caído y volverlo a poner en el mismo lugar que estaba. En el mismo lugar, no más abajo. No te volvés un hermano de segundo nivel. Vos cometiste un error y ahora sos un hermano de segundo nivel. No, restituir es volverlo a poner acá. ¿Se entiende? Y finalmente, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sentimiento? A nadie le gusta ser disciplinado, se entiende. Pero al que alcanza ese ejercicio, de decir, bueno, hermano, vas a estar un tiempo no participando de la cena del Señor, pero el consejo más amoroso que te puedo dar es no aflojes, no te apartes. Quédate en el fondo, mostrá que sos humilde, mostrá que estás arrepentido, para que puedas volver lo antes posible a la comunión, restituirlo en amor. Y ahí se alcanza esa promesa. Dan frutos apacibles de justicia. Lo que uno busca es que el hermano crezca, madure, revierta su situación y se levante y se incorpore, que no esté siempre caído. Pero a veces, de la forma en que nosotros lo restituimos a un hermano, se va a poder levantar o tal vez se aparte. Y eso es un gran problema, hermanos. No es bueno, no es divertido disciplinar a un hermano, porque finalmente el Señor pide cuenta de nosotros. ¿Qué hicimos con nuestro hermano? ¿Dejamos que se vaya, se aparte? La sangre esa, ¿sobre qué cabeza caerá? Hay que ir a buscarlo. Y fíjense que el Señor siempre fue a buscar la oveja caída. Así que, dice la palabra, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué consolarle? Porque cuando uno disciplina, el que es disciplinado se entristece. Es como decir a mi hijo, mira, te voy a disciplinar y él va a salir con una sonrisa de oreja a oreja. No va a ser así. Un hijo se siente, se conduele. ¿Y uno qué hace con el hijo? Mira, hijo, te tuve que sacar internet, te tuve que sacar esto, tus notas andan mal, te disciplino. Pero si vos levantás las notas, esta es la parte de consolación. Si vos levantás las notas, yo te prometo que te voy a dar más todavía de lo que te estoy sacando. Lo hago por tu bien. Eso significa reprender, pero a su vez ir consolando. Eso debería haber también en la iglesia. Consolar a nuestro hermano. Mira, hermano, va a tener que estar fuera de comunión, pero sinceramente vamos a estar orando para que pronto vuelva a estar en el lugar donde estaba antes. Y algunos dicen, que ya terminamos, que nos estamos pasando 10, dice, ¿cuánto dura la disciplina?
¿Un año? ¿Un mes? ¿Cuánto dura? ¿Un minuto? ¿Cuánto dura la disciplina? ¿En qué parte de la Biblia dice cuánto dura la disciplina? Ah, no habla de tiempo. ¿Y entonces cómo hacemos? Le sacamos de disciplina y a la semana volver a estar en disciplina. Ya está, se pasó. No, hay aspectos que la iglesia tiene que ver. No el anciano, ni los ancianos. La iglesia tiene que ver. ¿Hay un hermano que está en disciplina? Bueno, nosotros tenemos que ver. El hermano sigue viniendo. El hermano sigue perseverando. Se nota un cambio en su vida. Se está volviendo del error que estaba, se está volviendo. Entonces, la respuesta a esto es esto. ¿Cuánto dura la disciplina? Hasta que haya arrepentimiento. Hasta extender las disculpas. Estoy arrepentido. Bueno, tenés que ir a pedirle disculpas al hermano que ofendiste. Ah, no voy. No quiero. No. No es así. No, pero estoy sinceramente arrepentido. Buenísimo. Pero no es conmigo, es con el que ofendiste. Andá y pedirle disculpas. Y me cuesta porque me voy a tener que humillar. Sí, eso es parte de demostrar que realmente estás arrepentido. Cuando pides disculpas, estás mostrando humildad. No, pero bueno, no me da. ¿Cómo que no te da? Bueno, entonces vas a seguir en disciplina. Vas a seguir en disciplina. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya arrepentimiento. Hasta que haya unas disculpas. ¿Hasta cuándo? Y ya terminamos. Hasta restituir lo dañado. Esa es la verdad. ¿Cometiste un error? Ahí tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber disculpas, pero también tiene que haber una restitución. Yo me acuerdo de un pasaje que era un cobrador de impuestos, ¿no es cierto? Y se convierte al Señor. ¿Se acuerdan? ¿Quién era? ¿Y qué dijo cuando se convierte? Si he robado, voy a devolver. Porque ahí se ve. Porque yo no puedo ver tu corazón, pero sí puedo ver tu arrepentimiento. Puedo ver las disculpas personales y puedo ver la restitución. Cuando uno ve, y más bien la iglesia ve, uno dice, realmente el hermano puede volver. Ese es el momento que uno dice, vale, hay que traerlo de nuevo, porque el hermano ya ha aprendido. Y en esa sensación de decir, no lo va a volver a hacer. Porque a veces se piden muchas disculpas, pero a veces se vuelve a cometer el mismo error. Entonces quiere decir que no entendiste. Pero cuando vos realmente te arrepentís, pedís disculpas y restituís, uno dice, el hermano ha cambiado. Discúlpenme, hermanos, que me pasé un ratito, me deben estar odiando las maestras que están con los chicos. Bueno, terminamos este tema y les agradezco su paciencia.